El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, tsunamis, entre otros. La gravedad de un desastre se mide en pérdidas de vidas, pérdidas económicas, y la capacidad de la población para su reconstrucción. Los eventos que se producen en zonas despobladas no se consideran desastres. A continuación, presentaré los 3 desastres naturales que causaron las mayores pérdidas en vidas humanas de la historia. Bienvenido al archivo ignoto. Archivos clasificados. Estas son los 3 mayores desastres naturales de la historia. Archivo 7361, A04. Terremoto del Océano Índico, 2004. El terremoto del Océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamán, fue un potente terremoto submarino que ocurrió el domingo 26 de diciembre de 2004, con epicentro en la costa de Indonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores en las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso, e inundando a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sudeste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275.000, sin contar a los millares de personas desaparecidas. La magnitud del terremoto fue de 9.3 en la escala de Richter. Con esta magnitud, es el segundo terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo, solo después del terremoto de 1960 en Valdivia, Chile. El terremoto tuvo una duración de casi 10 minutos, y fue lo suficientemente grande como para hacer que el planeta vibrara 1 centímetro aproximadamente. Además, también dio lugar a terremotos en lugares tan alejados como Alaska, al igual que sentirse mínimas vibraciones en varias partes del mundo. El tsunami resultante del terremoto devastó las costas de Indonesia y de otros países con olas que llegaron a los 30 metros. Causó daños serios en la costa del este de África. La víctima registrada más alejada debido al tsunami ocurrió a 8.000 kilómetros del epicentro. El número definitivo de víctimas debido a los tsunamis e inundaciones subsiguientes fue de 280.000, aunque varios miles de personas siguen desaparecidos, y más de 1 millón quedó sin hogar. La cifra de muertos es particularmente alta, por ser la primera vez en más de 100 años que un tsunami en el Océano Índico ha afectado las costas, con lo cual los países afectados estaban poco preparados para ello e incluso sus pobladores no supieron reconocer las señales de advertencia del maremoto. Gobiernos y organizaciones humanitarias de todo el mundo se esforzaron en ofrecer ayuda y soporte técnico tras el devastador terremoto y los tsunamis que afectaron al sur de Asia. Lograron recaudar alrededor de $14.000 millones. Archivo 6711, A10. Terremoto de Haití, 2010. El terremoto de Haití de 2010 ocurrió el martes 12 de enero con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo una magnitud de 7 grados y se generó a una profundidad de 10 kilómetros. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. El sismo fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. Este fue uno de los terremotos más devastadores en la historia de la humanidad de la cual se tenga registro, no por la magnitud, sino por los daños ocasionados. Los efectos causados sobre Haití, el país más pobre de América en ese momento, fueron devastadores. Los cuerpos recuperados al 25 de enero superaban los 150.000, calculándose que el número de muertos excedería los 200.000.
Los datos definitivos de los afectados fueron dados a conocer, un año después del desastre, por el primer ministro Jean-Max Bellerive, el 12 de enero de 2011. Cuando se conoció que el desastre había ocasionado la muerte de 976.000 personas, 550.000 más habían quedado heridas, y más de 1.3 millones de personas se habían quedado sin hogar. Con lo cual, es una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Los datos sísmicos sugieren que el terremoto fue sobre la falla de Enriquillo, que estuvo bajo presión durante 240 años, acumulando mucha energía potencial, la cual desató finalmente un gran terremoto, liberando una energía equivalente a la explosión de 200.000 kilos de dinamita. Sin embargo, estudios científicos de la Universidad de Purdue, recientemente publicados, sugieren que esta falla no fue la que provocó el terremoto, sino una nueva falla sísmica aún no identificada y de la que se desconoce su peligrosidad ante su descubrimiento. Poco después del terremoto, la ayuda humanitaria no se hizo esperar. La República Dominicana, los Estados Unidos, países latinoamericanos y europeos, la Cruz Roja Internacional, el Banco Mundial, entre otros, anunciaron el envío de dinero, alimentos, voluntarios, bomberos, expertos y hasta perros especializados en búsquedas para asistir al país caribeño. Archivo 6697, A31. La inundación del río Amarillo en China, 1931. Ha sido uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia, el cual transformó una ciudad entera en una isla. Se estima que causó la muerte de entre 250.000 a 1 millón de personas. La tragedia ocurrió en la parte central del país asiático, donde se encuentran ubicados 3 importantes ríos, rodeados de una gran cordillera montañosa, la cual por ese tiempo sufrió uno de los peores inviernos que se hayan registrado, lo que ocasionó que las montañas se mantuvieran congeladas durante buena parte de la primavera. La causa principal de las inundaciones fue la excesiva deforestación, causada por la creación de comunidades que llegaron a vivir en la zona, los cuales transformaron el ecosistema fluvial y provocaron inundaciones, que con el paso del tiempo se fueron haciendo más destructivas. El invierno de 1930 provocó grandes montículos de nieve y hielo en las cuencas superiores de los ríos, que se derritieron en la primavera, lo que combinado con fuertes lluvias provocó el crecimiento anormal de los ríos. A la llegada del verano, la región fue azotada por un monzón que arrojó en un solo mes una precipitación equivalente al promedio anual. En agosto los 3 grandes ríos se desbordaron y dejaron a la región bajo el agua. Se calcula que durante la primera etapa de la inundación perdieron la vida cerca de 150.000 personas. Las inundaciones arrasaron con las cosechas y los almacenes de granos. En muchos lugares de la zona, el agua permaneció hasta bien entrado el otoño, por lo que no se pudo cultivar durante el resto del año. Esto generó que los sobrevivientes enfrentaran una severa crisis de supervivencia debido a la hambruna. La situación se complicó debido a la aparición de enfermedades provocadas por la falta de sistemas de saneamiento, los cuales quedaron completamente destruidos con la inundación. La tifoidea y el cólera se extendieron a través del agua contaminada. La malaria fue transmitida por los mosquitos y se estima que mató a 300.000 personas. La inundación del río Amarillo es considerada la catástrofe más mortífera de la historia. Dejó como resultado la pérdida directa de cientos de miles de vidas y la pérdida indirecta de alrededor de 3 millones de personas. ¿Conocías estos desastres naturales? ¿Crees que puedan volver a ocurrir? Estaré leyendo sus comentarios. No te olvides de suscribirte y dar a me gusta para más videos. En el siguiente capítulo, 3 escalofriantes casos criminales, parte 2.